Buenos días, profesores e invitados. Nuestro proyecto está ubicado en el eje 3 del sector de Boca Grande y nuestro grupo está conformado por Sebastián Lorduy, mi persona Francisco Martínez, Montserrat Sánchez y Marta Naranjo. Introducción. Consideramos el espacio público como una herramienta de cohesión, ya que en el estudio encontramos diferentes propuestas urbano-arquitectónicas aplicables al sector. Iniciamos con análisis de movilidad, estructura ecológica, hitos, nodos y entre otros. Así de tal manera logramos definir los límites enfocados a los criterios de nuestra propuesta. Contenidos. La presentación está distribuida en tres memorias: descriptiva, enfocadas en el espacio público, sus dimensiones, enfoques, cualidades y lo compacto de este; justificativa, cómo es nuestro espacio público, retos, fortalezas, metas, análisis, diagnóstico y métodos de este mismo; técnico, enfocado a lo constructivo, la vegetación y sus acabados. Memoria descriptiva. ¿Qué es el espacio público? Elemento primordial para la buena configuración de una ciudad, que va dirigida a satisfacer las necesidades generales de un ciudadano. La idea de calle, plazas, parques son considerados espacios determinados para el reconocimiento urbano. Este espacio público se puede identificar con lugares comunes, como la vegetación, mobiliario y entre otros, de tal manera que este mismo llegue a ser considerado como un espacio público. Dimensiones del espacio público. El espacio público se entiende desde diferentes dimensiones que lo constituyen. Se constituyen de la siguiente manera: lo funcional es característico por la configuración urbana, social por las actividades, ambiental por el sistema natural urbano, económico por los ingresos, físico-espacial por la conectividad, perceptual por lo cognitivo y lo político por la configuración urbana. Enfoques del espacio público. Nos enfocamos en tres arquitectos principales para definir un criterio proyectual del espacio público. Jane Jacobs, quien considera que el espacio público implica geometrización. Kevin Lynch, quien considera la ciudad como legible. Child-Lemon, enfocado en el tercer paisaje donde se refugia la diversidad. Espacio público completo. Para este se necesitan elementos intangibles que respondan a un contexto de manera acertada. Estos son: funcional, quien mejora la eficiencia del tráfico vehicular; social, crea puntos de reunión; ambiental, enfocado en la vegetación apropiada en el espacio; económico, apoya a los comercios locales; físico espacial, enfocado en la falta de mobiliario; perceptual, crea espacios seguros y universales; político, espacio para turistas y residentes. Cualidades. Distribuidas en: accesible, generador de esos espacios públicos de manera equitativa; sociable, espacio para la integración social; versátil, espacios multifuncionales, generador de sensaciones a lo largo del espacio; confortable, uso de zonas verdes y materiales en relación a las condiciones naturales del lugar. Memoria justificativa. ¿Cuánto es nuestro espacio público? El sector de Boca Grande es una zona con un gran desarrollo inmobiliario en toda la ciudad. Este sector deja a un lado al espacio público, demarcándolo en zonas como parques y espacios libres de playa. Sin embargo, no se le da un buen mantenimiento. Los espacios públicos reconocidos no generan ningún orden, es decir, que el espacio público de calidad en el sector es nulo. Fortalezas. Mayor flujo de turismo, zonas de playa y conectividad con alrededores. Retos: accesibilidad, tráfico vehicular, inundaciones y poca vegetación. Metas: accesibilidad universal, aumentar confort y áreas verdes. Análisis diagnóstico. El sector se encuentra con déficits en diferentes aspectos, los cuales se logran identificar en los iconos que se encuentran
en sentido vertical, como lo son vegetación, accesibilidad, recorrido peatonal, aumento de marea, generando inundaciones, embotellamiento vehicular por poseer una única entrada para el barrio de Boca Grande y sus barrios aledaños, escasez de espacio público y entre otros. En el gráfico que se encuentra en la parte izquierda, logramos identificar que este sector cuenta con hitos y nodos de mayor interés que generan flujo vehicular y peatonal, que no poseen una accesibilidad universal ni espacios públicos con recorridos peatonales de manera conjunta. Modelo participativo. Muestra la presencia de variables por las que se pueden resaltar necesidades, expectativas y orientación para las problemáticas ciudadanas. El método participativo es un conjunto de estrategias que permiten el desarrollo de propuestas adecuadas y contextualizadas. Dividido en 6 etapas, se inicia con un diagnóstico. En una segunda etapa, consulta ciudadana, luego la aprobación por el ayuntamiento, su posterior revisión para llegar a la aprobación final y así poder llevar a cabo la ejecución del proyecto. Memoria técnica. Criterios. Como criterio para un desarrollo sostenible se toman en cuenta 3 aspectos, que son lo económico, que nuestro proyecto consiste en la reubicación de comercios para incentivar la economía del sector. En el aspecto ambiental consiste en maximizar el área verde y aplicar estrategias bioclimáticas para el confort. En el aspecto social, mediante la unión del Parque María Mulata y el borde costero, que permita una mejor conexión peatonal, así como transformar las rutas vehiculares para un mejor flujo. Mapa de vialidades. La avenida Malecón solo cuenta con 2 carriles, uno de entrada y otro de salida, así como la avenida San Martín, que también cuenta con un carril de entrada y otro de salida. Estas 2 avenidas son las arterias principales, que están conectadas de manera transversal por calles internas, que son calle 10, calle 11, etc. Esto causa embotellamientos en la entrada porque responde a los barrios aledaños, haciendo que todos estos vehículos se acumulen en puntos creando congestión vial. Mapa de oportunidades. El sector permite integrarlo a partir del sistema ecológico, vial y peatonal, permitiendo crear espacios integradores especialmente en el borde costero, ampliando la avenida del Malecón y su contexto lateral derecho, como logramos identificar en el gráfico que se encuentra en la parte derecha, especialmente en la parte sombreada verde con flechas. Para aprovechamiento vial, peatonal y ecológico en todo el sector, creando un hilo integrador. Plan maestro, principios de ordenamiento. Como primer punto, extraemos como forma base las olas del mar. Las mismas serán replicadas sobre el borde costero, para posteriormente trazar unas líneas perpendiculares al borde en relación a las calles aledañas. De esta manera, generamos zonas claves para el proyecto. En el gráfico izquierdo podemos ver la demarcación generada y ubicamos las diferentes zonas del proyecto, como serían la zona comercial, la zona pasiva, la zona activa y los microproyectos. Los microproyectos los podemos ver en el gráfico central inferior y ubicamos microproyectos como zona húmeda, zona didáctica y zona anfiteatro. Planificación. Como alternativa a la planificación flexible es la ejecución del proyecto por etapas. La primera etapa consiste en la zona de playa, con la ampliación del borde costero a lo largo del tramo. La segunda etapa consiste en la zona pasiva, al realizar el deprimido para el ingreso al eje por medio vehicular. A su vez crea el espacio de transición para la conexión del Parque María Mulata con el borde costero. Finalmente, la última etapa se centra en la zona activa, como continuación de la intervención de la zona anterior. Planta conjunto, proyecto arquitectónico paisajístico. En el gráfico izquierdo podemos observar la planta general del proyecto, mientras que a su derecha encontramos la planta dividida en 2 zonas principales, la zona activa y la zona pasiva. La activa destinada para actividades de mayor esfuerzo físico, además de estar destinadas también para un mayor aforo, mientras que las zonas pasivas están destinadas para actividades ligadas a lo contemplativo y a lo sensorial. Volviendo a la planta general, podemos ver que resaltamos 4 zonas principales. La primera correspondiente a la zona de transición, ubicada en el Parque La María Mulata. Este punto lo identificamos como la zona de bienvenida al proyecto, mientras que las últimas 3 zonas corresponden a los microproyectos generados sobre el cuerpo de agua. Plantas arquitectónicas, microproyectos.
Aquí logramos identificar dos plantas arquitectónicas correspondientes a dos de los tres microproyectos propuestos. La planta ubicada del lado izquierdo corresponde a la zona de anfiteatro, un espacio ubicado en la zona pasiva, con un carácter contemplativo y sensorial, con espacios como áreas verdes con vegetación selecta, escalinata, escaleras y rampas con dimensiones accesibles para todo público. Del lado derecho ubicamos la zona húmeda, espacio correspondiente a la zona activa y con un carácter más energético. Este espacio destaca por su balneario artificial, abierto para todo público. Sin embargo, tiene un enfoque ligado a las personas con movilidad reducida, ofreciéndoles una experiencia divertida y segura. Plantas arquitectónicas, microproyectos y norma técnica colombiana aplicada. La planta arquitectónica ubicada del lado izquierdo corresponde a la zona didáctica, ubicada en la zona pasiva, ofreciendo un espacio de juegos y entretenimiento a modo de actividad sensorial. Destacamos también la vegetación selecta y el área de asoleadoras, en caso de querer tomar el sol en un espacio más tranquilo que una playa común. La planta arquitectónica ubicada del lado derecho responde a los cruces viales implementados y cómo los mismos responden a la norma técnica colombiana. Destacamos la señal podotáctil bitono, roja y amarilla, pasillos y corredores correctamente dimensionados, pendientes con el porcentaje establecido y cruces peatonales. Continuando con la NTC aplicada, del lado izquierdo encontramos los estacionamientos correctamente dimensionados y señalados. Destacamos que por cada área de parqueo se dejan dos estacionamientos enfocados para las personas con movilidad reducida. Destacamos también la desviación de la ciclorruta, evitando accidentes en relación a los vehículos que ingresen y salgan del área de parqueo. Por otro lado, se dejan espacios entre estacionamientos que permitan el sembrado de un árbol de buen tamaño. Del lado derecho encontramos los espacios comerciales y las baterías de baño, aplicando la NTC correspondiente a puertas accesibles. Secciones, enfoques proyectuales. Inicialmente encontramos el enfoque económico. En este apartado buscamos rescatar los comercios preexistentes en la zona, reubicándolos y adaptándolos a la nueva retícula generada, de manera que no se pierda este factor económico fundamental para esta área turística. Por otro lado tenemos el enfoque ambiental. En este apartado buscamos incrementar el área verde, de manera que genere mayor confort para los usuarios, generando microclimas y barreras acústicas. Por último tenemos el enfoque social. En este apartado buscamos rescatar la conectividad peatonal y vehicular. Nuestro punto clave está ubicado entre el Parque La María Mulata y el borde construido, ubicando un deprimido que en su parte inferior responde a los vehículos y en su parte superior a los peatones. Esta zona la reconocemos como nuestro espacio de transición, espacio que demarca una diferencia espacial. Secciones, perfiles transversales. En los siguientes perfiles podemos observar las relaciones de las actividades, como serían los senderos peatonales, ciclobandas, vía vehicular, comercios, zonas verdes, estancias, entre otros. Es interesante ver cómo se conjugan en un mismo espacio sin interrumpirse espacialmente. Es importante anotar que el perfil superior corresponde al Parque La María Mulata, el cual hace parte de la zona pasiva, y el perfil inferior corresponde a la calle 12, la cual está ubicada en la zona activa. Es interesante ver cómo las tonalidades vegetales varían entre el uno y el otro, esto en función de la sensación que busca generar el lugar. Más adelante se profundizará más sobre este tema. Por otro lado tenemos el perfil longitudinal, que de igual manera como los perfiles transversales nos deja en evidencia cómo se van relacionando las diferentes actividades del proyecto en un mismo lugar. Espacios como senderos peatonales, ciclobandas, vías vehiculares, comercios, zonas verdes, estancias, entre otros, se vuelven unos mismos. Un mismo elemento conjugado en un único lugar, sin interrumpirse espacialmente. En este perfil también es interesante ver cómo los elementos se ejecutan a nivel vertical, cómo aparece la arborización relacionada con los elementos en madera y los comercios.
en relación a las diferentes alturas que estamos manejando en la propuesta. Detalles constructivos. Construcción del deprimido. Como primer punto, se realiza el descapote del lugar. Como segundo punto, se construyen muros pantallas. Como tercer punto, se realiza la colocación del refuerzo de las pantallas. Como cuarto punto, se realiza el hormigonado de las pantallas. Como quinto punto, se realiza la excavación soterrada y colocación de las vigas. Destacamos que esta fase se divide en 5. Como primera fase está la excavación de zanjas e instalación de vigas prefabricadas. Como segunda fase, la excavación por debajo de las vigas. Como tercera fase, la construcción de la solera posterior a la excavación de las vigas. Como cuarta fase, la instalación de los drenajes y como quinta fase, la construcción del pavimento. Estructura en madera principal, asoleamiento y vientos. Nuestro elemento principal posee una altura máxima de 6 metros. La parte superior posee el plano más extenso, ubicado en dirección del viento, de manera que corte al mismo y no surja un volcamiento. Del mismo modo, el cuerpo medio está compuesto por unas aberturas que permiten el flujo correcto de los vientos predominantes, evitando cualquier fuerza indeseada sobre la superficie. Por otro lado, en términos de asoleamiento, el elemento posee una superficie de 155 metros cuadrados, lo que permite un espacio de sombra óptimo para 10 personas aproximadamente. Estructura en madera principal, amarre estructural. A continuación podemos ver dos gráficos que nos muestran de manera intuitiva cómo es la composición estructural del amarre de este elemento en madera. Como primer punto encontramos el concreto reforzado como base de cimiento, seguido de un acabado en madera para el piso. Encontramos también un acople metálico parapernado, que podría funcionar como un pie en H, una columna metálica de sección circular, una viga de amarre de sección circular y por último en el cuerpo medio una cercha que es la que nos va a ayudar a darle la forma al cuerpo medio de nuestra estructura. A la derecha podemos ver un detalle tridimensional de las partes que componen el amarre al suelo de este elemento. Estrategias bioclimáticas principales. El proyecto consta de 4 estrategias principales. Como estrategia 1 encontramos la maximización de área verde, de manera que respondamos a los estándares que nos indica la OMS. Estrategia número 2. Familia de estructuras en maderas. Aprovechando las cualidades de la madera, utilizamos madera para las estructuras de mayor impacto del proyecto, haciendo de las mismas óptimas en comportamientos termoacústicos, gracias a su estructura celular. Como estrategia número 3, priorizamos el suelo blando y materiales de baja inercia térmica. Priorizamos el suelo blando y natural, disminuyendo la evaporación del agua del suelo y manejando la sensación térmica en relación a la humedad. Para los senderos principales utilizamos madera por las características expuestas anteriormente. Como estrategia número 4, utilizamos energía solar. Aprovechando la distribución longitudinal de los comercios, se ubican paneles solares sobre sus cubiertas, de manera que se distribuye energía limpia en todo el proyecto. Renders. Aquí encontramos 3 filas que demarcan zonas del proyecto. Inicialmente tenemos vistas aéreas generales. Como segundo punto, la zona de transición ubicada en el Parque La María Mulata. Y como tercer punto, los cruces peatonales y vehiculares. Aquí encontramos 4 hileras que demarcan 4 zonas relevantes para la propuesta. Inicialmente, la zona de transición. Como segundo punto, un espacio deportivo ubicado en la zona activa. Como tercer punto, la relación entre los recorridos y la ciclobanda. Y por último punto, los estacionamientos accesibles. Movilidad. En cuanto a lo vehicular, se propone un diseño de circulación más eficiente a través del deprimido y cambio de circulaciones de otras calles, como se muestra en la axonometría. Así como se incentivan otros medios de transporte como el público con sus respectivas paradas, como se muestra en el mapa, y el uso de bicicleta a través de la ciclobanda. El deprimido también genera una mejor circulación peatonal al crear un espacio de transición entre el parque y el borde costero. Finalmente se muestran los aforos de los espacios del proyecto, en donde se concentran más en la zona activa debido a su uso. Paleta colorimétrica.
La paleta del proyecto parte del uso del círculo cromático, que al hacer una combinación de colores por un triángulo obtenemos los colores verdes, naranjas y morados. Teniendo esta paleta y debido a la zonificación del proyecto, como se muestra en la axonometría, se propone ubicar el color morado para la zona pasiva, para potenciar sensaciones de contemplación y relajación, mientras que el color naranja se propone para la zona activa, para sensaciones de dinamismo y energía. Paleta vegetal. Para la zona pasiva tenemos esta paleta conformada por la jacaranda, guayacán rosado y almendro, y como aromáticas la lavanda, tomillo y orquídeas. Aquí aparecen los nombres científicos, las familias a las que pertenecen, así como las características de la vegetación. Para la zona activa tenemos esta paleta vegetal conformada por el tabachín, palo cruz y palma real de Tumaco, y como aromáticas el romero y orquídeas. Al igual aparecen los nombres científicos, las familias a las que pertenecen, así como sus características. Planta de vegetación. A continuación se muestran vistas de la zona pasiva y la zona activa con su vegetación. Y a la derecha está la planta de vegetación donde se ubican los árboles, así como la temporada de floración de cada árbol en diferentes estaciones. Con nuestra propuesta de vegetación se implementan especies nativas de Colombia y otras que ayuden a potenciar las sensaciones del recorrido. Al mismo tiempo, crear espacios enriquecedores de concientización y aprendizaje tanto para los residentes como para los turistas. Mobiliario. El mobiliario está propuesto con los siguientes materiales: acero inoxidable, concreto y madera, siendo el último ubicado en los acabados al tacto de los usuarios, esto por su inercia térmica en relación al sector de trabajo. Iluminación. En el proyecto se plantea una iluminación ambiental y de seguridad a lo largo de todo el recorrido. Estas divididas en dos zonas, activa y pasiva. En la zona pasiva se genera una sensación de penumbra y tranquilidad, sin dejar de ser un espacio seguro. En la zona activa se busca generar las distintas actividades propuestas a lo largo del eje. Por último, en el Parque María Mulata se genera un espectáculo de luces LED integrando los factores físicos propuestos y la manera en que estos se relacionan, lo cual permite vivir al usuario una experiencia multisensorial. Detalle de mobiliario. A continuación podemos ver la planimetría correspondiente a los mobiliarios ubicados a lo largo del proyecto, construidos en madera y acero inoxidable para los amarres estructurales. Plano de pavimentos. En la materialidad de acabados se priorizan los suelos y pavimentos que sean universalmente accesibles, para la autonomía, seguridad y confort de todos los usuarios. La utilización de plantas tapizantes en lugar de césped por su menor consumo hídrico, madera utilizada para los principales recorridos del tramo, concretos en los andenes y ciclobanda, que en esta última llevaría un recubrimiento antiderrapante, y en la avenida el asfalto semirrígido por sus características. Aquí podemos ver una vista general de la propuesta, señalando dos zonas clave de la misma. La primera perteneciente al espacio de transición en la zona pasiva y la segunda perteneciente al espacio deportivo en la zona activa. Reflexiones finales, de borde a eje conductor. El eje 3 en el barrio Boca Grande sin duda posee un gran potencial. Desafortunadamente, los tratamientos que se le da hoy día no son los mejores, pues hay zonas en las que este lugar se vuelve un borde urbano en total desuso. Es por esto que encaminamos la propuesta al fortalecimiento social, ambiental y económico, ubicando estos tres pilares en un mismo lugar, de manera que eliminemos esos espacios muertos en la zona. Desarrollar esta propuesta fue un proceso satisfactorio. Partiendo de los distintos análisis, estudios y desarrollos proyectuales, logramos ejecutar propuestas sólidas y funcionales. Bitácora. El semestre consta de 16 semanas en el que se trabajaron 7 fases del proyecto. En este gráfico podemos ver la distribución de trabajo a lo largo de las semanas.